recientemente nos han ayudado en la evaluación de trabajo, pues labor que siempre es importante para nosotros porque pues nos ayuda a que la calidad de los trabajos pues tenga un nivel esperado. Entonces pues los saludo muy cordialmente de este trabajo titulado Propuesta Metodológica para la Caracterización Hídrica de Complejos Cenagosos Tropicales. Los directores son la ingeniera Ana Carolina Santos, que nos acompaña aquí presencialmente, y el profesor Jorge Escobar, que pues nos acompaña desde Mocoa en el día de hoy. Entonces, Flor Marina pues va a iniciar en unos minutos su presentación, para la cual tiene 30 minutos, y después vendría la sesión de preguntas. Nuestros evaluadores, pues nada, los saludo muy cordialmente. Tenemos a la profesora Silvina Castro acompañándonos desde Argentina. Silvina, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días para ti. Silvina nos acompaña de la Universidad Nacional del Nordeste. El profesor Germán Rivilla de la Universidad del Norte, aquí en Colombia. Y el profesor César Garay del Fondo Acción, también acá en Colombia. Entonces, pues, nuevamente agradecerle su desempeño como evaluadores. Y pues entonces vamos a darle la palabra a Flor para que nos cuente su trabajo y pues los puntos más importantes. Son las 7:15 apenas, Flor, entonces pues 30 minutitos máximo, por favor. Cuando ya te falte poco, yo te aviso para que te prepares. ¿Listo? Entonces adelante, el auditorio es tuyo y pues estamos pendientes de cualquier cosa. Buenos días. Entonces, como lo decía el profesor Andrés, esta investigación se titula Propuesta Metodológica para la Caracterización Hídrica de Complejos Cenagosos. El contenido a abordar es el siguiente: introducción, justificación, objetivo, propuesta metodológica, que en este caso se hará para los complejos cenagosos de manera general, y aplicación de la propuesta metodológica, que será para el caso específico de estudio. Igual tiene una sección de discusión, conclusiones, futuras investigaciones y referencias. Mundialmente los humedales ocupan el 6% de la superficie terrestre, y en Colombia a nivel nacional ocupan 25.000 hectáreas según el mapa del Ministerio de Ambiente y entidades asociadas. Igualmente los humedales tienen gran importancia en lo que respecta al componente hídrico para su funcionamiento, además de proveer servicios ecosistémicos a nivel hídrico, social y ecológico. Igualmente para la preservación y conservación de especies de flora y fauna, y actúan como sumideros de carbono y para mitigar los gases del efecto invernadero, convirtiéndose en unos aliados para hacer frente al cambio climático. También se están viendo amenazados por actividades antrópicas, lo que corresponde principalmente a la disposición y manejo de residuos sólidos, actividades como la sobrepesca, a la deforestación, entre otros. A nivel nacional existe una clasificación de humedales, dentro de los cuales se establecen una serie de categorías de los mismos. Específicamente en esta zona se encuentra lo que son los complejos cenagosos, que son de los que trata esta investigación. Entonces, los complejos cenagosos se dividen existen una tipología para definir lo que son las ciénagas. Entonces, las tipo 1 corresponden a una ciénaga primaria que se encuentra directamente conectada con el río. El tipo 2 corresponde a un conjunto o racimo de ciénagas donde la principal se conecta de manera directa con el río y las secundarias a la primaria. Y las tipo 3 donde una ciénaga primaria se conecta de manera indirecta con el río. Y por último las tipo 4 donde una ciénaga es aislada o está desconectada con el río. Es importante destacar que en esta investigación se va a hacer lo que es una caracterización hídrica de los complejos cenagosos, por lo cual no va a estar dentro de categorías, sino que se van a estudiar en detalle la dinámica de los procesos que ocurren dentro del humedal o la ciénaga. Y para el caso de estudio nos vamos a enfocar en lo que son las ciénagas tipo 2.
Esta metodología es una herramienta para fortalecer el conocimiento de los procesos físicos asociados del componente hídrico, específicamente de las ciénagas, y para los tomadores de decisiones en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, el cambio climático y eventos extremos como lo son las inundaciones y las sequías. Igualmente, sirve como insumos para la delimitación y ordenamiento territorial, así como la gestión ambiental. Se plantea como pregunta de investigación cómo se pueden caracterizar los complejos cenagosos mediante la asociación de los atributos del componente hídrico y como objetivo construir una metodología de caracterización hídrica de complejos cenagosos tropicales. La propuesta metodológica se desarrolla de manera resumida en 3 etapas, que son el aprestamiento, el campo, el análisis y caracterización. Y estas se dividen en 3 subetapas. Dentro de estas tenemos lo que es los criterios de selección del complejo cenagoso. En este caso, se debe contar con un caño que permita la conexión entre el río y la ciénaga. Asimismo, que tenga pendientes suaves menores a 2 grados. De igual manera que la relación entre la extensión horizontal y la profundidad sea del orden de 10 a las 6 órdenes de magnitud. En cuanto a las fuentes de información, se debe consultar específicamente aquella relacionada de carácter hidroclimatológico, la cual puede ser series de nivel, precipitación, así como imágenes satelitales y cartografía. El análisis de la información secundaria, para este caso se tiene en cuenta para las series hidroclimatológicas, se toman lo que es un análisis exploratorio de los datos, se calculan los estadísticos principales y se hace un test de homogeneidad. Y para después hacer correlaciones entre variables. Perdón. Asimismo, en lo que respecta a las imágenes satelitales, en este caso se deben seleccionar imágenes que tengan un porcentaje de nubosidad menor al 25%. Y con ellas también se debe seleccionar las que estén dentro del periodo en el que esté, si corresponde a seco o húmedo. Igualmente se debe calcular el coeficiente de elasticidad, que es la relación entre el área de inundación máxima y área de inundación mínima, dada conforme lo categoriza ENSO, ANOA, en categorías de fuerte a muy fuerte. Y en lo que tiene que ver con el pulso de inundación o pulso hidrosedimentológico, para este caso vamos a utilizar un software que se desarrolló por NAIF en el 2003. Y digamos, en este software lo que se hace es analizar fenómenos recurrentes. Y para ello se sacan pues una serie de atributos compuestos por la función f-filtras, por la cual está compuesta por frecuencia, intensidad, tensión, recurrencia y estacionalidad. Asimismo, se deben hacer pues correlaciones entre las variables. Y ya en la otra etapa tenemos lo que es la identificación de los procesos físicos dominantes. En este caso se deben hacer un listado de los procesos y después hacer un sistema de jerarquización mediante la construcción de la matriz multicriterio, para lo cual se van a asignar puntuaciones entre 1 y 4, siendo 1 para los procesos que tienen mayor predominio y 1 para los menos relevantes. Asimismo, se debe hacer una visita de reconocimiento con miras a comprobar el funcionamiento como lo pueden ser de los sensores en tierra y para terminar de comprobar lo que es la información secundaria y generar información primaria. Igualmente se deben establecer unas jornadas de medición con miras a generar información primaria y complementar la información secundaria, y pues en el caso de no contar con estaciones o sensores de medida, se debe disponer un sitio o posibles sitios donde se puedan instalar.
En lo que tiene que ver con análisis de la información primaria, pues se debe hacer también una tabulación y gráficos de dispersión de los resultados y también gráficos de comportamiento para mirar tendencias. Igualmente, se debe verificar la representatividad del muestreo. En este caso, se debe optar por un muestreo aleatorio simple o uno estratificado. Y que tengan un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3%. Para la estimación de las escalas de los procesos, en este caso se hace inicialmente pues gráficos de comportamiento para mirar tendencias. También se hace lo que es el método de la media móvil, que consiste en hacer agregaciones a los datos. O sea, ir agregando ejemplos, si tengo datos diarios, ir agregándolos a 2 días, así sucesivamente. Igualmente esto se hace para observar diferencias visuales, pero pues para no quedar solo visto desde una manera cualitativa, se propone hacer lo que es la transformada rápida de Fourier, con miras a mirar el espectro de amplitud de frecuencias y finalmente determinar el error entre estas distintas agregaciones, determinar el porcentaje de error entre estas distintas agregaciones, el cual debe ser de un 10%. Finalmente, se caracteriza el complejo cenagoso. En este caso, se articulan los pasos de la información anterior y se determinan las escalas, o sea, asociándolos a sus escalas características y a los forzantes que intervienen en los mismos. La aplicación de la metodología. Esta metodología se aplicó en el complejo cenagoso de la Rinconada, el cual se encuentra ubicado en la región del Caribe colombiano, en jurisdicción de los municipios San Sebastián de Buenavista y Guamal. Es un complejo cenagoso con dependientes suaves, entre 0 y 3%. Posee una red de canales dendríticas que se encuentran bien definidos y tiene conexión este es pues el río Magdalena, brazo de Monpós, y se conecta a la Ciénaga a través del caño Menchiquejo. Específicamente en esta diapositiva se puede ver la conexión entre el caño Menchiquejo y lo que es la Ciénaga. Las fuentes de información consultadas fueron el Instituto Cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, del cual se obtuvieron imágenes satelitales, el Instituto Javeriano del Agua, para el cual se instaló una estación donde se hicieron medidas de temperatura y profundidad y nivel, y el Instituto de Hidrología y Meteorología de Estudios Ambientales IDEAM. En el análisis de la información secundaria para eso se utilizó el modelo de elevación digital y se calcularon las pendientes y el área aferente a la cuenca, obteniendo un área aferente de la cuenca aproximada de 67.500 hectáreas y una pendiente promedio de 0.4%. Igualmente con la información hidrológica de series de precipitación y de nivel, como lo es la estación de San Roque y la estación de San Sebastián de Buenavista, que es la que se refleja acá en color verde. Se calculó el régimen hidrológico de la zona, el cual es bimodal, teniendo 2 fases de aguas altas que corresponden entre mayo y junio y entre octubre y noviembre. También se hizo un análisis de imágenes satelitales. Entonces, en este caso se muestran 2 imágenes, una que corresponde a aguas bajas y otra a aguas altas, donde se calcularon los coeficientes normalizados de vegetación NDVI y como se puede, los valores negativos indican presencia de agua y luego lo que es vegetación y la parte como amarilla corresponde a lo que es suelo desnudo urbanizado. Se muestra una clara diferencia entre las 2 imágenes. Digamos, en la imagen de aguas altas es mayor la cantidad de agua que posee la ciénaga y igual varía, o sea,
a rasgos se ve que el ancho de la ciénaga es mayor que la otra, y en esta pues se tiene más presencia de lo que es suelo desnudo. Igualmente se hizo una clasificación supervisada mediante el método de la máxima verosimilitud, donde se obtuvo que el 67% de los píxeles de la escena corresponden a agua, el 27% a vegetación y el restante a suelo urbanizado desnudo. Igualmente, se calculó el coeficiente de elasticidad, para lo cual se utilizó la relación entre el área máxima y el área mínima, obteniendo como resultado 1.10 del coeficiente de expansión, que comparándolo con otros humedales en Argentina, se observa que no es significativo o sea, digamos que no sufre cambios tan abruptos entre la estación seca y la húmeda. Finalmente se hizo lo que fue el análisis del pulso hidrosedimentológico, para lo cual se calcularon los atributos de la función f-fit, compuesta por el acrónimo f-fitras, obteniendo como resultado una frecuencia de 39 veces. Asimismo, es importante recordar que la apotamofase corresponde a lo que son aguas altas y la limnofase a lo que son aguas bajas. En este caso se obtuvo como días en limofase 8.621 y días en potamofase 8.621 y en limofase 8.180. Y también que existe una intensidad máxima y mínima que oscila entre 1.7 y 8.7 y que se cuenta con una amplitud de 120 días. Posteriormente se hizo lo que fueron correlaciones entre variables. En este caso se correlacionó el área de espejo de agua con nivel, obteniendo una correlación significativa de 0.729 y una correlación entre el área de espejo de agua y la precipitación, obteniendo una correlación de 0.014 que no es significativa. Esto nos permite hacer una aseveración que la precipitación local de manera puntual no es representativa y que la mayoría de los procesos están gobernados por el caudal que ingresa o sale de la ciénaga. También se hizo un análisis de la bidireccionalidad, donde el color azul indica la ganancia de áreas y el color rojo la pérdida de áreas. En este caso, este proceso se calculó mediante la diferencia entre el mes, digamos el mes actual, es decir, un febrero menos un enero, para obtener las diferencias que se muestran en la gráfica. Se puede evidenciar que cuando tenemos cuando se expresa en color rojo, indica que la ciénaga le está haciendo aportes al río. Entonces, es decir, de diciembre a enero se observa aportes de la ciénaga al río, y entre junio y septiembre. También se observa que el río hace aportes a la ciénaga entre los meses de marzo a junio y de octubre a noviembre. Y en esta parte se muestran puntos donde existe una desconexión de la ciénaga con el río. Lo mismo ocurre en el caso de los niveles. Y este comportamiento, digamos, es equivalente al régimen hidrológico de la zona de estudio, donde indicaba que habían aguas altas entre los meses de mayo y junio y entre octubre y noviembre, y en efecto el río en ese momento le está aportando a la ciénaga. Acá es del listado de procesos que se obtuvieron para el complejo cenagoso. Se identificaron 4 dominantes, que son la estratificación térmica, la expansión y contracción del espejo de agua, la bidireccionalidad y el pulso de inundación. Y estableciendo como criterios el impacto en la humedad frente a la cantidad, la dinámica y la calidad. También la resolución temporal de sensores remotos sensores remotos en situ, y también lo que es la obtención de los datos a través de sensores
remotos, sensores en sitios, medición continua y los que se obtuvieron a partir de las campañas. Para la visita de reconocimiento se hizo un recorrido por la zona que circunda el humedal, obteniendo y entrevistando a la comunidad sobre preguntas posibles como si alguna vez la ciénaga se ha secado de manera completa o si alguna vez ha sido inundado, digamos, la parte que permanece normalmente seca. Igualmente se comprobaron digamos, de cómo acceder a las estaciones hidroclimatológicas y se consideró necesario hacer jornadas de medición y instalar una estación automática para medir lo que es la temperatura, la profundidad y el nivel. En la estratificación térmica de las campañas en campo, se obtuvo que la temperatura variaba entre los 31 y 34 grados y que existían mayores cambios a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Igualmente, con la estación automática que tenía una resolución de cada 10 minutos, se buscó cómo podía ser equivalente a esta y dio una equivalencia similar, que la temperatura estaba cambiando entre las dos, aproximadamente cada 3 horas y tenía un comportamiento similar a lo que se había obtenido en campo. Para la estimación de las escalas, pues inicialmente lo que se hizo fue revisar patrones y tendencias mediante gráficos de comportamiento. Asimismo se hizo, con respecto a las imágenes satelitales, un remuestreo del tamaño de píxel. En este caso se usaron imágenes satelitales tipo Sentinel-2 y Landsat. Y recordando que las imágenes Sentinel tienen una resolución de 10 metros y las Landsat una resolución de 30 metros, pero mediante la combinación de la banda pancromática se logra una resolución de 15 metros y aparte de eso se hizo un remuestreo del píxel hasta llegar hasta donde es posible identificar digamos, el cuerpo de agua. También se hizo la media móvil a través de distintas agregaciones y hasta observar diferencias visibles. Posteriormente se hizo la transformada rápida de Fourier, conforme se muestra en este gráfico, en este caso corresponde a la serie de nivel. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue hacer una agregación de manera diaria hasta llegar a una manera trimestral, obteniéndose que no se pierde digamos, el comportamiento de la serie hasta la serie mensual, que es la de color morado, y por lo que se determinó que hasta ahí podía llegar lo que puede ser la escala. Adicionalmente se calculó el error, o sea, obteniendo como resultado en el caso de nivel que se llegaba al 10% a los 30-35 días. Y en el caso de la temperatura, se alcanzó a las 2 horas con 50. Los resultados de caracterización del complejo cenagoso es que tiene un sistema de conexión con el caño Menchiquejo, el cual cuenta con una longitud aproximada de 15 kilómetros. Y esta es bidireccional, que se da, digamos, entre los meses de junio a septiembre, la ciénaga se aporta al río y mientras que entre mayo y junio es el río quien le aporta a la ciénaga, igual que de octubre a noviembre. Se identificaron 4 procesos físicos dominantes, como son la estratificación térmica, la área de expansión y contracción del espejo de agua, la bidireccionalidad, el pulso de inundación o hidrosedimentológico. Asimismo, se observó que existe una variación mensual entre los niveles que oscila entre los 1.74 y 8.70 metros, que la estratificación térmica oscila entre los 30.8 grados y los 33.9 grados, y que la profundidad máxima de la ciénaga es de 2.6 y la media de 2.3 metros.
Acá se explicitan los procesos, lo que son el proceso y sus escalas. Entonces, digamos, para la estratificación se obtuvo una escala espacial sobre la vertical de 30 centímetros y una escala temporal de 2.5 horas. En el caso de la área de expansión y contracción del espejo de agua, una escala espacial de 60 metros cuadrados y la temporal de 1 mes. Y en el caso de la bidireccionalidad, de 1 mes. Y en el pulso hidrosedimentológico de 7 metros y 120 días. Como discusión se plantearon tres puntos, que son la escala del proceso versus la resolución de los datos. Esto que siempre se tiene una limitante en la escala, o sea, siempre existe la limitante que es la mínima resolución con la cual han sido tomados los datos. Y la necesidad de obtener información primaria y no solo contar la secundaria, esto se debe porque muchas veces la información, uno, no es suficiente y dos, no se encuentra tomada una resolución adecuada que permita capturar la escala de los procesos físicos. Y la existencia de una o varias escalas, o sea, la escala muchas veces no es un número en específico como tal, sino que obedece a una serie de atributos. Como conclusiones, con esta metodología, se demuestra que es posible caracterizar los complejos cenagosos. Igual se establecieron criterios metodológicos para la caracterización de los complejos cenagosos a partir de información secundaria y primaria, logrando una adecuada identificación de los procesos físicos. Con la metodología es posible establecer características de los procesos físicos dominantes que se analizan en el complejo cenagoso, y estas secciones las secciones propuestas de la metodología se aplicaron al complejo cenagoso La Rinconada, obteniendo los 4 procesos físicos dominantes ya mencionados. Los espacios de divulgación de esta investigación pues se hizo una presentación al Congreso de Ríos y Humedales en octubre del 2021. Igualmente se tiene continuidad en la investigación, para lo cual hay una presentación a un congreso en mayo 14 y una presentación de la investigación que se está realizando en junio 22. Esta investigación fue posible realizarla gracias al apoyo y la asesoría permanente de mis directores Jorge Escobar y Ana Carolina Santos. Gracias. Gracias por el manejo del tiempo, que siempre les agradecemos para ir como en agenda.